Buen día. Nuevamente les doy la bienvenida a este microcurso denominado Planificación y Selección de Estrategias Motivadoras para la Enseñanza y el Aprendizaje. Será para mí un gusto y un placer poderlos atender, como ya les explicaba en el video de bienvenida. Vamos a iniciar el curso con esta frase. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Uno de los aspectos se refiere a esta frase y esta es una de las experiencias más importantes que se debe tener en consideración, porque el aprendizaje de la docencia como una profesión, como un arte, realmente es un hecho no acabado. Podemos seguir mejorando nuestra docencia aprendiendo nuevas formas y nuevas técnicas de dar clase. También nos permite lograr una mejor distinción y diferenciación del por qué damos clase. Empezamos a entender por qué nos agrada la docencia y nos realiza de diferentes formas. Partimos de algo. Debemos considerar en primer lugar que el aprendizaje es integral, o sea que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan integralmente y esto no depende únicamente del conocimiento disciplinar de un docente. Para que nuestros estudiantes puedan aprender, debemos tomar en consideración que el aprendizaje es mucho más complejo y que se agregan otros factores que influyen en el proceso de aprendizaje integral. Debemos tener claro que si queremos que nuestros estudiantes aprendan, debemos mejorar nuestra forma de enseñar y para eso no nos podemos centrar solo en el conocimiento disciplinar de nuestra materia. Hay mucho más que eso. Pero, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje se puede definir como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. O sea, pues, que en primer lugar buscamos que nuestros estudiantes adquieran conocimientos de nuestra materia, que desarrollen habilidades y destrezas para su profesión relacionadas con el conocimiento teórico, que aprendan valores y actitudes que sean un reflejo del gusto, satisfacción y compromiso con aquello que hemos conocido y que pueden aplicar con sus habilidades y destrezas. Pero ¿para qué buscamos esto? Pues el aprendizaje no es solo llenar el deseo de conocer, sino que también se hace para que los estudiantes se realicen como personas dentro de la sociedad, que les permita realizarse como profesionales en una rama y que les sirva para encontrarse y realizarse como personas dentro de una sociedad. En este caso, una sociedad globalizada, donde ellos necesitan cada día más descubrirse como personas y junto con esto el arma o la herramienta de descubrirse como profesionales. Es un bastión importante dentro de su propia construcción personal. ¿Cómo hacer esto? Simplemente se posibilita mediante la enseñanza, la experiencia, el razonamiento y la observación. En este sentido, lo que más posibilita el aprendizaje es fundamental la imitación. Cuando el estudiante ve a quién imitar, lo repite. Nosotros nos volvemos un modelo de imitación para nuestros alumnos. En este sentido, podemos decir que el aprendizaje tiene tres grandes dimensiones. El aprendizaje es cognitivo. Nos enfocamos en que los estudiantes aprendan por medio de la razón, es decir, por la capacidad de pensar. Es donde nosotros intentamos desarrollar su razonamiento frente al conocimiento. Aquí lo que hacemos como docentes es aplicar estrategias cognitivas, es decir, estrategias que ayuden a desarrollar su pensamiento, llevarlos desde el nivel más básico del conocimiento, como puede ser conocer,
hasta el nivel más alto, como lo es el pensamiento crítico, donde la persona razona de tal manera que es capaz de hacer una valoración crítica sobre aquello que ya conoce y que ya comprende. Al final, para lograr el aprendizaje de tipo cognitivo, dentro de esta dimensión, las estrategias buscarán que ellos desarrollen su capacidad de pensar. La segunda dimensión es el aprendizaje afectivo, emocional. Esta dimensión está enfocada en que el estudiante desarrolle una motivación personal para el aprendizaje, actitudes necesarias para poder desenvolverse dentro de su proceso de aprendizaje. Es cuando nosotros aplicamos estrategias motivacionales que van en función de desarrollar la emoción. Cada persona no solamente es un cerebro o una capacidad de pensar que anda por allí, sino más bien es una dimensión emocional, donde se manifiesta toda su emocionalidad que es parte de su humanidad. Las estrategias motivacionales, actitudinales, se enfocan a desarrollar las emociones, la dimensión afectiva de esta persona frente a su propio proceso de aprendizaje. Por último, el aprendizaje que es más de contextualidad, cuando el aprendizaje busca desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que le sean de utilidad para su propio contexto, donde pueden ser de aplicación inmediata, de corto plazo, mediano o largo plazo. En la medida en que más inmediata sea la aplicación del conocimiento, habilidad o actitud de lo que se está aprendiendo, en esa manera le será más útil y de mayor facilidad de aplicación para su propio contexto. Albert Einstein, científico en las áreas de la física y la matemática, desarrolla una frase que puede ser iluminadora para este proceso de aprendizaje y para nosotros como docentes que formamos parte muy importante de este proceso. Dice Einstein, locura es hacer las cosas siempre de la misma manera, intentando conseguir resultados distintos. Eso es locura. Efectivamente, la propuesta de Einstein es que si queremos mejorar nuestro proceso de enseñanza, para mejorarlo, obviamente, el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, es necesario ir cada día cambiando, descubriendo, formándonos en nuevas maneras de enseñar, nuevas formas que llamaríamos más técnicamente nuevas metodologías o nuevas estrategias de enseñanza que nos ayuden a mejorar nuestras prácticas docentes y por tanto lograr el fin último de nuestra tarea como docentes, que es el aprendizaje integral de nuestros estudiantes. ¿Cuál es entonces la importancia de las emociones en el aprendizaje? Vamos a partir en primer lugar con el aprendizaje afectivo emocional, que lo que busca es el desarrollo de actitudes y valores dentro de este proceso de aprendizaje. En este sentido, hay que tomar muy en consideración el valor que tienen las emociones para aprender. ¿Qué son las emociones? En primer lugar, son reacciones físico-biológicas, donde se manifiesta nuestra forma de ser, nuestra personalidad, que está integrada también por las emociones. Aquí se incluye nuestra manera de percibir un objeto, una persona o un lugar. Entonces, lo que percibimos y lo que nos genera esa percepción dentro de nuestro interior es lo que llamaríamos emoción. Es esa reacción que se manifiesta en la psique, pero también en el área psicológica. En este sentido, los alumnos también tienen emociones dentro del proceso de aprendizaje, cuando están en nuestras aulas. Vamos a ver que de repente hay reacciones frente a ciertas situaciones que ellos mismos se han buscado, que los hace manifestar ansiedad, depresión, estar enfurecidos. Y por este tipo de emociones, por ejemplo, puede ser que no aprendan correctamente o que no les permita desarrollar un proceso de aprendizaje más efectivo.
Por tanto, cuando un docente reconoce la existencia de las emociones dentro del proceso de aprendizaje, las toma en consideración como una variable importante que puede incidir en forma positiva o en forma negativa en el proceso enseñanza-aprendizaje. De tal manera que uno como docente, evidenciando qué tipo de emociones son las más adecuadas para un mejor aprendizaje, puede influenciar o puede desarrollar estrategias que vayan en función de estimular la reacción y la emoción positiva que nos ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vemos, por ejemplo, entonces, rostros que nos pueden manifestar algunos tipos de emociones. Pongámosle a estos rostros las emociones que vemos en el salón de clase. Vemos ansiedad, vemos alegría, vemos ira y vemos sorpresa, miedo, aversión, y hay muchas emociones que se pueden manifestar en nuestros estudiantes durante la clase. Hay seis grandes categorías básicas de las emociones que la psicología nos ha podido aportar. Son ellas el miedo. Es una anticipación a la amenaza, al peligro. La podemos ver en nuestros salones de clase cuando nuestros estudiantes sienten miedo, que puede ser externo al salón o interno al salón de clase. Pueden sentir miedo a la forma de nuestro curso, de nosotros como docentes, de la manera como evaluamos o de los contenidos para los cuales no se sienten competentes o eficaces académicamente. La segunda categoría es la sorpresa, que se manifiesta en un sobresalto, asombro, desconcierto. Es transitoria, nos puede ayudar o ser un obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tercera categoría es la aversión, que genera un disgusto o un asco. Solemos alejarnos del objeto que nos la provoca. Esto puede suceder a los alumnos con relación a la manera como planteamos los contenidos. La aversión puede ser a todo, el conjunto de clase o a un aspecto de la misma. Esta emoción va a generar un disgusto y va a provocar que la persona se aleje de lo que le parece aversivo. La cuarta categoría es la ira, la rabia, el enojo, la furia, la irritabilidad. Esto puede provocarse en el estudiante cuando se siente tratado de manera injusta o evaluado también injustamente. La quinta categoría es la alegría, donde se manifiesta más bien la diversión, la euforia, la gratificación, el estar contentos, el dar una sensación de bienestar y de seguridad. En el salón de clase, esto se manifiesta cuando el estudiante se siente seguro de lo que está aprendiendo, se siente capaz de aprender el contenido, siente bienestar de estar en el salón de clase porque puede sentirse apreciado, valorado y esto le genera esa comodidad o bienestar. Eso es parte de la emoción de la alegría. Diríamos que la alegría es la emoción por excelencia especial y mejor para el aprendizaje. Y por último, la emoción de la tristeza, donde se manifiesta la pena, la soledad y el pesimismo. Muchos de nuestros alumnos llegan al salón de clase con este sentimiento en especial, en la actualidad donde los problemas familiares y económicos son constantes y les toca enfrentarlos.
Si tenemos en cuenta estas emociones, hay que considerar que se pueden dar diferentes funciones dentro de nuestro ser, dentro de nuestra naturaleza como personas frente a este tipo de emociones. Por ejemplo, frente al miedo reaccionamos con protección. La sorpresa nos ayuda a orientarnos frente a esta nueva situación que se nos presenta. La aversión nos produce un rechazo total a lo que tenemos al frente. La ira nos induce más bien a la destrucción, a quitar por completo lo que tenemos enfrente. La alegría nos induce a reproducir aquello que no nos hace sentir bien, ya sea un suceso o a imitar a una persona que nos favorece el sentirnos bien. Y por último, la tristeza que nos motiva a una nueva integración personal. Algunas situaciones que se pueden manifestar en estas emociones son el primer día de clase, exámenes parciales o finales escritos, exámenes orales, pedir permiso para entregar la tarea tarde, justificar que no se llegó a clase anterior y pedir que reciban la tarea que ahí se realizó, escuchar al profesor dictar la clase, escuchar al profesor mientras entregan notas. Este tipo de situaciones mueven las emociones de los estudiantes. Por ejemplo, un examen parcial. ¿Qué tipo de emoción puede generar? Puede generar miedo o puede generar alegría o ansiedad. Reconocer cuál es la emoción que puede generar una situación nos ayuda a orientar mejor la emoción y lo que provoca en nuestros estudiantes, de tal forma que movamos la emoción negativa lo más posible a una positiva. Esa acción ya se considera un proceso de diseño de una estrategia de motivación actitudinal. Es decir, la estrategia de motivación lo que buscará es mover una situación de una emoción negativa a una emoción positiva para el aprendizaje. Una descripción de las variables que se ponen en consideración al momento de hablar de motivación son estas. La autoeficacia es una variable que dentro de la motivación se refiere a las percepciones de los estudiantes sobre su capacidad para desempeñar las tareas requeridas por el curso. ¿Qué tan autoeficaces académicamente se sienten sus estudiantes? ¿Qué tan seguros se sienten dentro de su clase de que pueden lograr el aprendizaje que ustedes proponen? La segunda variable para sentir que se puede hablar de motivación para que para una actividad, una situación o una estrategia sea motivante es el valor de la tarea, donde se refiere a la valoración que hace el estudiante de qué tan interesantes, importantes o útiles son las actividades o materiales del curso que usted como docente le proporciona o les deja. La tercera variable se refiere al grado en que se realiza una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están relacionados con la actividad en sí, sino con la consecución de otras metas, es decir, el proceso como una orientación a metas de logro. Una cuarta variable es la ansiedad, que se refiere al grado de ansiedad que se presenta en los estudiantes frente al aprendizaje. En este caso hablamos de una emoción. Esta es una de las variables a tomarse en mayor consideración. La quinta variable se refiere al control del aprendizaje. Tiene que ver con las creencias que tienen los estudiantes acerca del grado de control que tienen sobre su propio aprendizaje. Es decir, ellos qué tan seguros y controlados saben que tienen su propio proceso. Esto se le puede llamar o se le conoce como autorregulación del proceso de aprendizaje. Y por último, la sexta variable es la orientación de las metas de logro, más como un resultado del aprendizaje, donde se refiere al grado en que se realizan las tareas y acciones por el interés que les genera la actividad misma. Es decir, realmente los estudiantes hacen la tarea y lo que los docentes pedimos en función del resultado mismo, es decir, del interés que genera la actividad. Eso es lo que se cuestiona el estudiante. Una reflexión que puede ser o no explícita y no consciente, pero sí incide en su proceso de aprendizaje.
Estas variables, al tomarlas en consideración, nos permiten darnos cuenta qué tan motivados pueden estar nuestros estudiantes. El desafío es cómo lograr seleccionar estrategias que ayuden al estudiante a motivarse, es decir, que estas variables empiecen a ponerse en positivo y a aumentar y a mejorar. Cuando hablamos entonces de una estrategia motivacional, estamos hablando de una actividad de clase que ayude al estudiante a motivarse, ya sea en su autoeficacia, en su ansiedad, en su control del aprendizaje o una actividad de aprendizaje motivacional. Es cuando logramos que una situación pase de provocar una emoción negativa a una emoción positiva. En este sentido, el doctor Pedro Morales nos presenta en su libro Ser profesor, una mirada al alumno, la dimensión emocional del aprendizaje y sus efectos. Como parte de uno de sus capítulos, él propone que el aprendizaje de parte del estudiante y del docente puede ser un sentido intencionado, es decir, cuando el docente tiene conciencia de lo que quiere enseñar y el estudiante tiene conciencia de lo que desea aprender, como puede ser también de forma no intencionada, es decir, cuando el docente no tiene intención de enseñar algo, pero igualmente lo va a enseñar, igualmente lo enseña sin darse cuenta, sin que sea su intención. De igual manera le puede suceder al estudiante, aprende algo sin tener conciencia de lo que está aprendiendo. El doctor Pedro Morales nos presenta un ejemplo. ¿Enseñamos matemáticas o enseñamos a odiar las matemáticas? Lo que se enseña sin querer enseñarlo, lo que se aprende sin querer aprenderlo, suele ser lo más permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto a su vez depende, al menos en buena medida, del estilo de relación que establecemos con los alumnos. Donde podemos ver que la relación entre el docente y el estudiante puede mejorar en la medida en que nosotros como docentes utilicemos estrategias de motivación y de desarrollo de actitudes y valores positivos, de tal forma que podamos mover a los estudiantes sobre emociones más positivas para el proceso de aprendizaje. Kim Bain es un investigador que hizo un estudio con un equipo de personas para investigar cuáles eran las buenas prácticas que lograban que ciertos docentes de las mejores universidades del mundo fueran considerados tanto por sus estudiantes como por otros colegas docentes como los mejores profesores universitarios de las mejores universidades del mundo. Al final del estudio y de la investigación completa, presentó su informe a través de un libro titulado Lo que hacen los mejores profesores universitarios. En este libro, él hace una exposición muy amplia de todas las buenas prácticas que han llevado estos docentes. En síntesis, él dice que la clave para comprender o realizar la mejor docencia no puede encontrarse en reglas o prácticas concretas, sino en las actitudes de los profesores que ayudan a superar la capacidad de logro de los estudiantes, en su predisposición a tomar en cuenta a sus estudiantes y dejarlos que asuman el control de su propia educación, en su compromiso en conseguir que todos los criterios y prácticas surjan de objetivos de aprendizaje básicos y del respeto y el acuerdo mutuo entre estudiantes y profesores. En general, Kim Bain nos va a presentar que la relación con los estudiantes está ligada a las emociones y al deseo real que tenga un docente de querer que sus estudiantes aprendan. En este caso, motivar el aprendizaje es uno de los medios para poder lograr un aprendizaje integral. Pero junto con eso también entra una segunda parte que es el desarrollar objetivos de aprendizaje. Cuando nosotros tomamos en consideración a los estudiantes, los estamos también valorando. Y eso significa que los tomamos en cuenta para saber qué debemos y qué queremos motivar en ellos, como qué queremos hacerlo, qué queremos que aprendan. Bueno, muchas gracias. Esta es la parte introductoria y hemos aprendido sobre la importancia de las estrategias de motivación, por dónde va el desarrollo de estas estrategias y qué es lo que pretenden.
Podríamos decir como puntos finales que las estrategias de motivación básicamente son esas actividades que nosotros hacemos en clase. Llamémosle dinámicas, llamémosle juegos, llamémosle también actitudes del docente que favorecen la buena motivación del estudiante, es decir, el desarrollo de la emoción, de la alegría que está en la seguridad del estudiante de su propio proceso, considerando las variables que hemos visto anteriormente. En este sentido, el diseño de una estrategia motivacional implicará el cómo usted desarrollará una estrategia motivacional en clase que ayude a motivar al estudiante para su propio aprendizaje, que ayude a desarrollar una mejor actitud más positiva, una emoción más adecuada para los estudiantes. Un tercer aspecto es que nosotros podamos diseñar estrategias paso a paso, tomando en consideración la realidad, lo que está sucediendo en la actualidad y de esa forma crear una actitud, querer fomentar un valor importante. Eso ya también es una estrategia motivacional. Cuarto aspecto es nuestra actitud, nuestra personalidad. Puede ser motivante. Por tanto, un saludo, un buenos días, el llamarle por su nombre, el recordarse de él, puede ser también un aspecto motivacional. Cuando nos toca hacer o seleccionar una estrategia motivacional, lo que hay que tomar en consideración es que nosotros podemos desarrollar una actitud paso a paso para desarrollar la motivación de nuestros estudiantes, de tal manera que podemos mejorar o fortalecer una actitud, un valor o incluso su misma autoeficacia para el proceso de aprendizaje. Encontrarán en el microcurso más documentos y más información que está a su disposición. Les sugiero llevar paso a paso cada uno de los temas y que vean el proyecto final para desarrollar. De antemano, muchas gracias por este tiempo y les deseo los mayores éxitos en este microcurso. Tendremos una segunda sesión para tratar la segunda parte, pero por el momento a trabajar en el primer y segundo tema. Muchas gracias y cualquier consulta pueden hacerla a través del foro que se encuentra en el portal o a través de mi correo electrónico. Feliz día.